¿Listo? Gracias amigos y amigas de Tras las Rejas. Volvemos a este programa especial hoy enlazados con un periodista nicaragüense que ha sufrido persecución. Pues el señor Cardosa que está aquí es un joven, pero además de eso es un hombre que ya tiene la experiencia literalmente de un conflicto social que pues obviamente le va a dar una madurez y una voz autorizada para hablar sobre lo que sucede en su país, en su tierra natal, Nicaragua. Hoy él nos estaba introduciendo de estas leyes de cibercrimen, las leyes en donde acusan a los opositores políticos de delitos en contra del Estado, ¿verdad? Y pues obviamente de conspiración y otro tipo de cosas, figuras semejantes a la sedición, que es el sistema que utilizan, en este caso, los países totalitarios y los regímenes que tratan de imponer por la fuerza, obviamente, la única opinión que sería la opinión oficial. Bueno, al respecto, hay un tema interesante que quería preguntarle a él. El ex magistrado Rafael Solís Cerda, que es ex magistrado judicial nicaragüense, cuando llega a Costa Rica en enero del año 2019, huyendo de Nicaragua también, dice, palabras más, palabras menos, lo siguiente. Dice que los opositores son llevados a la cárcel, literalmente en los juicios, por parte de la presidencia de la República. ¿Qué quiere decir esto? Una fantasía de sistema judicial, prácticamente en donde no hay la posibilidad realmente de la defensa. ¿Es eso cierto de lo que está sucediendo con estos juicios y que realmente no hay una garantía de defensa para, obviamente, los opositores políticos? Bueno, para muestra un botón, yo creo que actualmente la mejor respuesta que tenemos para esto es conocer un poco qué está sucediendo con el poder judicial actualmente. Vemos que hay una ronda de cuchilladas a lo interno del poder judicial que no tiene ningún tipo de independencia y una magistrada, que es la magistrada Iliana Pérez, estuvo, según han confirmado medios de comunicación independientes de Nicaragua, como el diario La Prensa, estuvo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. Todavía se desconocen las causas, pero hace pocos minutos acaba de aparecer su carta de renuncia que envió a la Asamblea Nacional, que tampoco tiene ningún tipo de independencia como poder del Estado, alegando problemas de salud. Sin embargo, esto también se ha sumado con la destitución del eterno vocero del partido, perdón, del Poder Judicial, Roberto Larios, que tiene muchísimo tiempo de estar a cargo de las relaciones públicas de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y fue encarcelado también, a como fue encarcelado otro militante sandinista que es el chino Enoch, pero este por razones de criticar a la primera dama Rosario Murillo. Entonces, se desconocen estas situaciones, pero sí, personas que cuentan con más fuentes que yo, como el abogado Yader Morazán, han señalado que esto se debe a que no hay una independencia en este poder del Estado y que quienes realmente controlan al poder judicial es el poder ejecutivo, en este caso en manos de el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así que lo que dice el ex magistrado Rafael Solís, que también fue en su momento cómplice de Ortega, tiene algunas cuestiones ciertas y él se refería en ese momento a los secuestrados políticos antes del 2021, que fueron los que participaron en las protestas, los que participaron en las barricadas. Y me gustaría complementar con el dato más exacto sobre cuántos secuestrados políticos hay, al menos de manera más certera por parte del mecanismo de presos políticos que publicó el 14 de octubre su último informe y da cuenta de 219 personas presas políticas, de estas 21 mujeres y 198 hombres. De estos 219 presos políticos y presas políticas, hay 10 secuestrados que fueron capturados antes de 2018. Es decir, que no tienen nada que ver con el conflicto o con la crisis sociopolítica, pero que ya
estaban desde antes de este estallido. Entonces, ningún poder del Estado en Nicaragua, ni siquiera la Fiscalía, que funciona como una institución autónoma, independiente, en teoría, no cuentan con ningún tipo de credibilidad ni ningún tipo de independencia. Muy preocupante. Justamente esa falta de independencia, porque vemos que entonces un grupo político es el que controla los poderes del Estado y esa es la preocupación que da en Costa Rica, obviamente, cuando hay algunos discursos que llaman a eso y que obviamente eso preocupa porque esa falta de independencia no garantiza la objetividad, por supuesto, de la labor de, en este caso, el poder de la República, que sería el poder judicial, que es obviamente un pilar en la democracia de cualquier país. Justamente Los Angeles Times ha dicho que en nota del 6 de octubre pasado, que la justicia argentina ha abierto un proceso justamente sobre la situación que vive Nicaragua, debido a que obviamente en esas condiciones pedir que los responsables de delitos de lesa humanidad de delitos en contra de la población civil lleguen a prisión sería prácticamente ingenuo, ¿verdad? Entonces, que es necesario juzgarlo afuera para que haya una clase de responsabilidad de los actores políticos que están en ese sentido. ¿Qué opinión le merece lo que ha sucedido en Argentina y cómo lo ve la población nicaragüense? Bueno, te puedo hablar de que esto ha generado, digamos que, opiniones encontradas, particularmente porque vemos que en la actualidad Argentina, al menos en las últimas resoluciones que se han votado en el Consejo Permanente de la OEA, tiene una postura totalmente distinta a la que se tenía en la administración anterior, cuando Paula María Bertol estaba representando a Argentina ante el Consejo Permanente. Vemos una postura bastante distinta. Entonces llama la atención, pero da cuenta de que todavía existe o que existe en Argentina cierta separación de los poderes del Estado. Particularmente escuché una entrevista de uno de los que presentó la acusación en contra de Ortega, Murillo y sus camaradas, y ellos señalaban de que uno de los detonantes fue el secuestro del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, para presentar esta acusación en contra de estas personas y demás funcionarios del gobierno nicaragüense. Particularmente considero que es un paso adelante para quienes buscan algún tipo de verdad y que exista justicia. Evidentemente, yo dudo mucho que Ortega y Murillo lleguen a Argentina como lo establece, ¿verdad? Estos lineamientos para enfrentar un juicio, pero sí permite ir caminando más en esa búsqueda de reparación y de justicia que algún día tendrá que llegar pues, a Nicaragua. Y como periodista te puedo decir de que esta noticia me causó mucho asombro en el momento en el que llegó a mi escritorio para redactar una nota al respecto. Fue como que por un momento creí que se trataba de una información que no estaba corroborada, pero ya finalmente me di cuenta que sí. Y pues es bastante interesante y a ver qué se puede arrojar a raíz de esto. Ok, ahora vamos con el tema de la posición en Nicaragua. Para nadie es un secreto que en las pasadas elecciones se llevaron a los candidatos opositores a la cárcel. Candidato que aparecía y que no estaba alineado con el régimen, directo al Chipote, creo que es el centro penitenciario Sí, el principal chipote. más popular de Nicaragua, y en donde han sido colocados la gran mayoría de personas que son perseguidas políticas. En este caso, vimos desfilar candidatos presidenciales literalmente que se los llevaban en medio de la noche de su casa, con una violencia absoluta, obviamente mandando todo el aparato represivo, los grupos tácticos, etcétera, 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 para sacar a opositores políticos de su casa y llevarlos directo a la cárcel. Ese mecanismo fue habitual y sigue siendo habitual en Nicaragua, de llevarse a los opositores de esa manera y además... ¿Cuál es el destino que han tenido estos, por ejemplo, candidatos, que es candidatos presidenciales? ¿Qué ha pasado con ellos? Sí, es una práctica común, parte de la política de Estado.
Sin embargo, la ley prohíbe que las detenciones ocurran en estas horas, a altas horas de la noche. En el caso de los candidatos en este momento que recuerdo, Arturo Cruz, que era uno de los candidatos que iba a participar en los comicios, fue enviado a su casa, pero las personas que son enviadas a sus casas son incomunicadas igual, y no solamente las personas que, digamos, están condenadas por estos delitos que el régimen lo señala, sino que también sus familiares. Esta pena se extiende a los familiares porque quienes conviven con ellos también están incomunicados y experimentan cualquier tipo de revisión para entrar y para salir de la vivienda. Aquí, a grosso modo, me recuerdo que Arturo Cruz fue enviado a su casa, estaba también en la Dirección de Auxilio Judicial. El resto de aspirantes presidenciales, en el caso de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, y hace poco el régimen mostró fotografías de ellos y de otros secuestrados políticos, y que deja ver cuáles son las situaciones reales a las que se están enfrentando ellos, con muchas libras, mucho peso menos, y totalmente se ve pues que están enfrentando situaciones muy, muy complicadas, ¿verdad? Entonces, esos son los casos que te podría mencionar. El resto que son activistas políticos, también un periodista, que es el caso del colega Miguel Mendoza, que también fue mostrado ante las cámaras de las televisoras estatales y de la familia Ortega. Y la verdad es que si te puedo hablar como periodista, te puedo contar lo que fue para el gremio ver eso. Vimos a Miguel, que su apariencia era totalmente distinta a la que él entró. Eso causó mucha conmoción a nivel personal y a nivel de gremio. Y te puedo decir que nos llegó al corazón ver esas imágenes. Entonces, es una situación muy dolorosa para nosotros, los nicaragüenses, y creo que es un poco pues, esto, retratar lo que están enfrentando ellos, los que en algún momento pues, soñaron con aspirar a a la presidencia. Ese es el delito que ellos hicieron, y que el régimen considera que es menoscabo. Nos solidarizamos con esas sentidas palabras suyas que reflejan obviamente el cariño hacia colegas y compañeros, porque finalmente la labor periodística es de compañeros, de hermanos, de amigos, y finalmente de experiencias de todo tipo, lo cual nos solidarizamos con todos los personas que estén integrando la prensa, que hayan vivido los riesgos de esta labor que es encomiable y que es necesarísima en la democracia. Justamente hay algo que en Costa Rica se está debatiendo, es que quieren algunos que sea una prensa porrista, que significa que sea una prensa que solo alabe al gobierno, que alabe al poder, y en realidad la verdadera prensa es una prensa crítica, una prensa que realmente toque las cosas que se están haciendo mal como punto de mejora para obviamente crecer como país, y que también traiga los temas difíciles a la sociedad y que los divulgue tal cual son. En ese sentido es el llamado que debe tener la verdadera prensa. Vamos a ver, obviamente Nicaragua y Costa Rica tienen tanto en común, una frontera enorme. Hemos tenido todo tipo de conflictos, especialmente con el orteguismo. No lo vamos a negar, tendré que tocar ese tema, porque con Ortega tenemos varias particularidades. En los años 80, Ortega le manda a Costa Rica los restos de Juan Santamaría, que es el héroe nacional. En este caso, lo que equivale para Nicaragua a la batalla de San Jacinto, equivale para Costa Rica a la batalla de Rivas. En el caso de la batalla de Rivas es conmemorada el 11 de abril de 1856, en lo que se llama la batalla del tránsito o la guerra del tránsito, que es la ruta esta que se estaba haciendo por parte de los filibusteros
en la zona del lago de Nicaragua, e incluye el río San Juan. Y en el caso de los nicaragüenses es la batalla de San Jacinto, que es famosísima y que es toda una referencia. Para aquellos costarricenses que puedan verlo, encontrarán muchas cosas en común de ambos relatos históricos. Bueno, aparte de eso, nos une en común el tema de que mandan una gracia de parte del gobierno orteguista indicando que los restos del héroe nacional de Costa Rica, Juan Santamaría, los habían descubierto y que los iban a entregar a Costa Rica. Se hace toda una serie de protocolos por el entonces presidente Carazo y resulta que los restos entregados por parte de Ortega eran los restos de animales. De semejante agravio que pasó en los ochentas, para nadie es un secreto las barbaridades que ocurrieron durante el tema del conflicto, zonas de la zona norte en donde sufrieron ataques violentos, después por parte de la zona norte de Costa Rica, obviamente. El famoso caso de Cruzitas, de los policías muertos en Cruzitas, en San Carlos de Costa Rica. También recordamos más recientemente el conflicto de Isla Calero, cómo entra bajo la referencia de Google Maps. Ortega entra a Costa Rica, hace una invasión en el sector de Isla Calero, indicando que Google Maps le había dicho que esa parte era de Nicaragua. Ya la Corte Internacional de la Haya determinó realmente qué es lo que sucedió y pues obviamente todo un conflicto. Recientemente pasa la misma factura con el tema de unas navieras en el sector de Bahía Salinas, en el sector de la Cruz Guanacaste. Y conflictos van y conflictos vienen. El famoso Edén Pastor en su momento, que fue apoyado aquí en Costa Rica en su momento y se le dio protección, responde hacia Costa Rica con una serie de cosas de conflicto únicamente de índole territorial. Inclusive hay una orden internacional que nunca se pudo hacer efectiva debido a la muerte del llamado su comandante cero. Bueno, todas estas referencias le quiero decir para usted es que el tema de Costa Rica y Nicaragua en índole político, en el tema territorial ha sido usado por las élites a conveniencia para generar polarización cuando hay crisis interna. Respecto a Costa Rica, ¿cómo ha sido la visión desde Nicaragua sobre el tema de estos conflictos de índole de soberanía y cómo ha sido utilizado por parte del régimen orteguista? Usted nos puede indicar, por favor. Sí, creo que mencionabas un poco de que ha sido utilizado como un arma. Hay música aquí al lado, no sé si molesta. Eh, ha sido utilizado como un arma, o parte del discurso político, es lo que te puedo mencionar, pero que el nicaragüense sabe que no es así, sino no optaran por venir no solo por índoles políticos, sino que también por índoles de posibilidades económicas. El migrante económico también está llegando aquí a Costa Rica porque ha visto o ha sentido esa cercanía con el pueblo costarricense. Y yo quiero destacar que Costa Rica, como te decía al inicio, es un país muy lindo que ha acogido a miles, a centenares de miles de nicaragüenses y los ha acogido de la mejor manera. Entonces yo creo que por ahí podría mi comentario. Bien, ahora vamos con el tema de justamente de ese uso político. Resulta y acontece que mientras se da ese uso en el verbo, en la retórica de los gobiernos, las élites políticas se entienden muy bien. Y para nadie es un secreto que Centroamérica es una oligarquía. Familias oligarcas controlan todos los países de Centroamérica prácticamente. Y las oligarquías en sí se han repartido los países y los de grandes negocios. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, para nadie es un secreto que hay operación de bancos nicaragüenses, los cuales tienen los capitales aquí en Costa Rica, pero siendo el origen Nicaragua, por ejemplo. Eh, por, por no decir otras áreas. Entonces, el tema de la migración también ha sido politizado en ese sentido, porque lo que hacen es, por el lado costarricense, muchas veces contratar a mano de obra nicaragüense en pésimas condiciones laborales, me refiero con bajos salarios, con una situación aprovechando su vulnerabilidad, especialmente en sectores como la piña, en sectores como el campo, la parte agrícola y demás, y sin, obviamente, las previdencias sociales que son justas y necesarias a la luz de la ley.
Resulta y acontece que ese tipo de empresarios no se llevan mal en los conflictos de índole político entre Costa Rica y Nicaragua. Y cuando es necesario, sí lanzan como los cortinas de humo esta serie de conflictos que en realidad entre ciudadanos, entre hermanos nicaragüenses y costarricenses no existen. En realidad eso es un tema que simplemente lo utilizan algunos cuando conviene políticamente. Entonces hacemos ese comentario a la luz de eso. Muy bien, ahora vamos con la migración, los refugiados. Usted es parte de las personas que han venido de Nicaragua y quiero preguntarle cómo ve la situación de la gran cantidad de nicaragüenses que han llegado al país, cuáles son las condiciones que viven y demás. Hay varias notas inclusive de medios norteamericanos que hablan de la situación de casas de protección o de mucha gente que está viviendo, situación de persecución, inclusive usted hablaba de las juventudes sandinistas, estos órganos paramilitares que inclusive han dicho algunos dentro de los migrantes que han operado en Costa Rica, estas unidades paramilitares del gobierno. ¿Usted nos puede explicar quiénes son las juventudes sandinistas y si ha visto usted como refugiado o le han comentado a alguna de las personas que están aquí en el país accionar de este tipo de estructuras de índole policíaco? ¿Me escucha? Parece que ha tenido un pequeño problema de audio. ¿Me escucha, don José? Sí, Ahora sí. perdón, es que hubo un problema con el internet. Ya estoy por Ok, acá. perfecto. ¿Me escuchó la pregunta? Sí, ¿qué es la Juventud Sandinista? Ok, la Juventud Sandinista es una organización que la maneja Rosario Murillo y es una agrupación que, si bien fue fundada en 1979 cuando entró la revolución, nada tiene que ver actualmente con lo que es, con lo que fue anteriormente, y actualmente es un brazo represor del régimen que también está vinculado a otro que es el que va de la mano con la censura en redes sociales y el hostigamiento, que es la red de jóvenes comunicadores, que ellos funcionan para implementar el discurso oficial a través de las nuevas tecnologías. Entonces, en resumidas cuentas, la Juventud Sandinista es un brazo más un grupo más represivo del régimen de Daniel Ortega, que asume papeles como golpear a los adultos mayores en León en abril de 2018, lo cual dio inicio a la crisis sociopolítica y a las manifestaciones. Ok, perfecto. Nada más una cosa de esta red de jóvenes comunicadores. Me interesa que usted nos profundice un poco más esto. ¿Cómo operan y cómo trabajan ellos? Eso es lo que uno podría llamar un troll center. Me refiero, llevar a las redes sociales una única voz oficial con una serie de perfiles falsos en donde emiten noticias, generar conflicto con los opositores, denunciar opositores, censurar páginas. ¿Cómo es que operan ellos? Realmente desconozco si la red de jóvenes comunicadores tiene vínculos con las granjas de troles que sí existen en Nicaragua y que están operadas por instituciones del poder del Estado. No lo tengo, al menos yo no lo tengo confirmado, pero sí puedo decir que existen estas granjas de troles que mencionas. Tanto es así que Google y Meta han descabezado a estas granjas de troles en los últimos meses y previo a las elecciones del año pasado, al circo electoral, descabezó una granja de troles y según el reporte de Meta, estas cuentas falsas operaban en horario de oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, publicaban contenido, después se desconectaban y tenían como centro de operaciones instituciones del Estado, como el Poder Judicial, por cierto. Entonces, estas granjas de troles que buscan cómo posicionar este discurso único, se operan desde el Estado y son manejadas por las instituciones del Estado y son las primeras en violentar la ley especial de ciberdelitos que precisamente el régimen implementó. Eso sí te puedo decir, la red de jóvenes comunicadores existe en los municipios como lo que es una red gubernamental y ellos, al menos antes del 2018,
ellos daban capacitaciones en temas de tecnología, en temas de redes sociales, en temas de marketing a personas de la juventud sandinista. Eso sí te puedo decir. Ok, bueno, vamos con el tema de la situación de los refugiados. Ustedes, bueno, un refugiado más, pero son miles que están en este momento en el país. En la interacción social que usted tiene con sus coterráneos, con sus paisanos, ¿qué les han dicho a ellos de la situación en Costa Rica? Le voy a comentar de mi experiencia personal. Muchos jóvenes me tocó ver en el sector de la iglesia, en iglesias literalmente durmiendo en las aceras, durmiendo en el suelo cuando fue esta situación y para nadie es un secreto que el clima de San José no es el mismo clima de Managua o de General de Nicaragua. Me refiero que normalmente la temperatura de Nicaragua es más caliente en muchas ciudades de este país y los pobres que llegaban aquí literalmente no tenían ni una cobija. Entonces, ¿qué significaba? Se morían de frío en las noches frías de San José, por ejemplo, que es un clima un poco en este caso, más frío. Ese tipo de imágenes fueron constantes en el 2019, en el 2018, igual hasta hace pocos días. Menos ha venido ahora la cantidad de personas, especialmente porque me han indicado que muchos están emigrando hacia Estados Unidos. Respecto a los refugiados como tal, ¿cómo está la situación de ellos actualmente aquí en Costa Rica? Nuevamente, pues agradezco la apertura de Costa Rica y de sus autoridades para con los solicitantes de refugio. Realmente cuando yo fui a mi cita estaba abarrotado de nicaragüenses solicitando refugio, enfrentan situaciones económicas muy difíciles debido a que no pueden trabajar mientras no tengan el permiso laboral que entra en vigencia 3 meses después del carnet, de que entregan el carnet de solicitante de refugio. Eh, y sí te puedo decir que enfrentan situaciones muy difíciles, según conversaba con algunos de ellos. Algunos vienen a trabajar en temas de construcción, algunos vienen por poco tiempo y luego deciden regresar a Nicaragua, pero generalmente el que viene, el que sale de Nicaragua por temas políticos o por temas económicos, evidentemente viene sin muchos recursos. Entonces viene a buscar cómo jugársela, a trabajar de lo que sea, a, incluso antes del 2018 que no habían muchas redes de apoyo acá, a dormir en la calle, en el Parque La Merced, en las principales avenidas de San José, Costa Rica. Entonces creo que esa es un poco la situación y actualmente pues los migrantes nicaragüenses se la están jugando, buscando cómo seguirse ganando el pan honradamente aquí en Costa Rica. Bien, usted tocó un tema de un parque llamado el Parque de la Merced. No sé si me está escuchando bien. Sí, veo que ya viene otra vez la señal. El Parque de la Merced fue muy famoso en el año 2018 debido a un reportaje hecho por el canal 11, Noticias NC11, en donde las personas nicaragüenses que frecuentaban el parque decían que no podían ser filmados porque pongámoslo así, palabras más, palabras menos, los perseguían desde Nicaragua si los veían aquí en Costa Rica. Le quería preguntar al respecto. ¿Usted tuvo noticias de este tipo de sistema, de este tipo de accionar de paramilitares en contra de ciudadanos nicaragüenses que salían huyendo del régimen? Actualmente sí, podemos conocer varios casos de personas que estando en el exilio llegaron a su casa la policía y como no los encontraron, se llevaron a los familiares. Hay varios casos, no quiero mencionar nombres porque aunque algunos lo han hecho público, prefiero evitarlo por respeto a esa situación que ellos están enfrentando. Pero sí hay al menos 2 o 3 casos de personas que en el último mes, como no encontraron no los encontraron en sus casas, se llevaron a sus familiares. Incluso el caso de una persona que como no estaba ella en Nicaragua, se llevaron a su hijo, que nunca se ha metido en temas políticos, ni siquiera participó nunca en ninguna marcha, y que ella reveló de que le dijeron en el chipote de que si entregaba a su mamá, él sería libre. Entonces, sí existen este tipo de casos, y como también existen casos
de seguimiento a personas que están en el exilio acá en Costa Rica por parte del régimen. Es decir, si bien el exilio te está salvando de muchas cosas, realmente no es algo 100% seguro. Es decir, siempre hay riesgos en el exilio. Este último punto, tal vez, no sé si me escucha porque veo que no le está dando la señal de video. No sé si me logra ver o escuchar. Vamos a ver, parece que sea en un momento de la conexión. Mientras está llegando aquí don José, bueno, vamos a explicar entonces a grandes rasgos, porque ya casi estamos terminando la entrevista, lo que él nos indica es a grandes rasgos que esto está sucediendo en Costa Rica y que también se ha vuelto una situación riesgosa, inclusive de persecución de personas, obviamente a través de las fronteras, y eso es algún llamado importante que debemos tener todos nosotros. Vamos a una pausa entre las rejas y ya regresamos con la parte final y la conclusión con nuestro amigo periodista don José Cardosa. Ya volvemos.